Bienvenidos a Minuto Digital, la propuesta diferente para que usted esté bien informado. Es lamentable el caso de la violencia contra las mujeres en esta zona del país. En lo que va corrido de este año, ya van más de una decena de mujeres asesinadas, en muchos casos a manos de sus propios compañeros sentimentales. En este momento, cualquiera de las mujeres que transitamos por el eje cafetero podemos pasar de ser simples ciudadanas a víctimas potenciales. Y por qué no, ser las lamentables protagonistas de historias como las siguientes. El asesinato de Ana Teresa Gualtero Morales fue el 22 de enero del año 2013. Sin embargo, para la familia el dolor de su pérdida sigue tan vivo como si fuera ayer. A ella la apuñalearon muchas veces, la quemaron, la machetearon, la empalaron. Entonces algo muy duro, porque ¿para qué le hacían tantas cosas? A ella intentaron, yo creo que era desfigurarla totalmente para que no nos diéramos cuenta que era ella. A Ana Teresa Gualtero la abusaron, la violentaron de las formas más crueles y luego la arrojaron en un predio en la vereda de Los Pinos de Salento, cerca de la autopista del Café. Y casi 6 años después, su victimario sigue libre. No se sabe nada, nadie dice nada. La persona que está implicada, pues, no sé, cada vez que va a haber una audiencia la aplazan. Y si hay su tropezón en algo y ahí queda. Entonces siempre es como muy frustrante ver tantos años y el no poder saber qué pasó. Casos como este, que en su momento conmocionaron al departamento y al país, se desencadenan de actos de maltrato psicológico y verbal que luego trascienden al físico y en ocasiones terminan inclusive en la muerte. El comandante de la policía del Quindío, coronel Luis Hernando Benavides Guancha, entregó las cifras de casos de violencia de género en el departamento del Quindío en el último año. Se nos presentan 13 casos este año contra 16 casos de mujeres objeto de muerte del año pasado. Estos los datos oficiales. Sin embargo, desde la Asociación de Mujeres de Corazón afirman que durante el año 2017 y hasta el 4 de septiembre de este año van 26 mujeres asesinadas en el Quindío y que cada 7 minutos una mujer es maltratada en el interior de su núcleo familiar o laboral. Debería haber una ley que realmente le dé un escarmiento a estas personas que lo único que hacen es dañarnos, es asesinarnos, es maltratarnos, es llevarnos hasta el punto de nosotras mismas vernos tal y cual como ellos lo dicen. Entonces es muy blanda las leyes en Colombia. Es tan compleja la situación que ni siquiera quienes trabajan por las mujeres violentadas se salvan de esa misma violencia. A esta líder de corazón ya la han intentado callar, inclusive poniéndole un arma de fuego sobre su humanidad. Pues las amenazas siempre son constantes de que no sigamos denunciando el tema de las mujeres víctimas, que no sigamos sacando al público pues los diferentes casos que conocemos de nuestras mujeres que han sido víctimas de feminicidio y que obviamente nosotros apoyamos a esa familia que ha sufrido el flagelo del feminicidio. El caso de Laura Juliana, asesinada este año en su sitio de trabajo en un local del centro de Armenia, el de Ana Teresa Gualtero, el de la mujer víctima de ácido en la cara en el año 2016 a manos del ciudadano cubano Lázaro Mili Reyes, entre muchas otras historias que han tenido drama y nudo, pero no desenlace, aún tienen a sus protagonistas esperando justicia. Sí, mi padre falleció el 23 de agosto del año pasado, esperando saber qué pasaba y pues no se pudo. ¿Pero qué hacer? ¿A quiénes acudir? ¿Y quiénes son los garantes de la protección de las mujeres en esta zona del país? Aquí se lo contamos. En solo un fin de semana se pueden recibir entre 2 y 8 denuncias por violencia intrafamiliar en la ciudad de Pereira. ¿Conocen las víctimas la ruta? ¿Sabe qué es lo que tienen que hacer? Veamos la siguiente nota. Según la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, las víctimas de violencia intrafamiliar no saben dónde y a quién acudir en el momento que son agredidas física y verbalmente. Este desconocimiento hace que las mujeres en su mayoría y también hombres no se acerquen a realizar las respectivas denuncias ante las autoridades correspondientes.
lo que convierte este caso en un hecho impune, donde gana es el agresor, que sigue haciendo de las suyas. El rol de la Personería de Pereira es coadyuvar, primero para que las mujeres denuncien, para que tengan la valentía y la fuerza para hacer visible estas situaciones, y lo segundo, acompañarlas en toda la ruta, desde que se presenta el hecho hasta que se profiera un fallo condenatorio respecto de quien ha proferido este tipo de actos. Las víctimas de la violencia intrafamiliar tienen acceso a una ruta para que se haga la denuncia, pero parece que las instituciones tampoco tienen claro cómo debe funcionar y hacer atender a los afectados. Hay desconocimiento también de las autoridades, sobre eso hemos trabajado mucho y pues en este momento podemos decir que ya hay solidez en la información y las autoridades tienen claro que una vez la víctima pone un pie en su dependencia es su responsabilidad desde ese momento hasta que el proceso llegue a feliz término. Al desconocer la ruta, las víctimas tienen que llegar a diferentes dependencias a contar qué les ocurrió y generando un trauma mayor. Es revictimizar, es someter a la víctima a cargas adicionales frente a esa tragedia que ya de por sí está viviendo. Entonces sobre eso hacemos mucho énfasis, y no solamente eso, sino que también tenemos ya algunas investigaciones disciplinarias por autoridades que han desconocido esta situación. La personera le contó a Minuto cuál es la ruta que deben hacer las víctimas de la violencia intrafamiliar. Bueno, lo primero es por supuesto que sea valorada por su EPS, donde tiene un enfoque diferencial y un criterio de preferencia, no tiene que ser sometida a ningún tipo de espera, sino que de inmediato la deben valorar, y ya si requiere algún tratamiento, por supuesto, hospitalización o de lo que se trate, proceder en primera instancia a eso, a recuperar su salud. Posteriormente ya viene el examen o la valoración médico-legal para formular la denuncia. No tienen que ser en ese orden necesariamente, puede formular la denuncia y posteriormente el dictamen médico-legal, y ya una vez se formula la denuncia, lo que es el proceso penal. Pero también un acompañamiento psicosocial de la mujer, su condición, si requiere algún acompañamiento para desplazarse a otra ciudad con sus hijos, todo el entorno, o sea, es un proceso, estamos hablando de meses, frente a los cuales las autoridades deben estar pendientes desde que inicia hasta que culmina. Esta situación, según la Federación de Personerías, también se vive en otras regiones del país, donde el miedo, la falta de conocimiento de las rutas, las intimidaciones del agresor y el no respaldo de las autoridades hacen que estos casos sigan en aumento y las víctimas siguen siendo atacadas de forma violenta. Aunque son muy pocas las denuncias, también la Personería conoce de víctimas de violencia intrafamiliar a hombres que a muchos de ellos les da pena denunciar. En Pereira, Hans Lamprea, Minuto a Minuto. Hasta aquí Minuto a Minuto Digital. No olvide dejarnos sus denuncias en nuestra página www.minutoaminutodigital.com, porque usted propone los temas y nosotros hacemos la investigación. ¡Feliz día!